Patricia sintió que el mundo se detenía cuando su hija le dijo al fotógrafo: «Ella no, solo fotos con mi suegra». 8 años de sacrificio, cada centavo de sus ahorros, su salud destruida, todo rechazado públicamente en un segundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El auditorio de la universidad brillaba con las luces de los reflectores, mientras cientos de familias se acomodaban en sus asientos. Patricia Moreno, de 62 años, se alisaba nerviosamente el vestido morado que había comprado especialmente para esta ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de flores que había traído para su hija Sofía. 8 años. 8 largos años trabajando dobles turnos en la cafetería del hospital, ahorrando cada centavo, sacrificando todo para ver este momento. La graduación de Sofía como médica cirujana. Patricia recordaba con perfecta claridad el día en que Sofía llegó a casa con la carta de aceptación de la universidad. Los ojos de su hija brillaban con una emoción que Patricia no había visto desde antes de que su esposo muriera. «Mamá, lo logré», había gritado Sofía entrando como un vendaval a la pequeña cocina donde Patricia preparaba la cena. «Me aceptaron en la Facultad de Medicina». Patricia había dejado caer la cuchara que sostenía, las lágrimas brotando instantáneamente. Su hijita, su única hija, iba a ser doctora. El sueño que habían compartido desde que Sofía tenía 10 años, finalmente se hacía realidad. Pero entonces vino la parte difícil. La matrícula era astronómica. Los libros, el equipo médico, los materiales, el alojamiento cerca de la universidad. Patricia había revisado los números una y otra vez en su vieja calculadora, sintiendo cómo el peso de la imposibilidad se asentaba sobre sus hombros. No había manera. Su salario como encargada de la cafetería del Hospital San Rafael apenas alcanzaba para mantener su modesto apartamento y pagar las cuentas básicas. ¿Cómo podría costear una carrera tan costosa? Patricia jamás olvidaría la expresión en el rostro de Sofía cuando le dijo que tal vez debían buscar opciones más económicas, una carrera más corta, algo que pudieran pagar. Las lágrimas en los ojos de su hija fueron como puñales en su corazón. «No importa, mamá», había dicho Sofía con voz quebrada, intentando sonreír. «Buscaré trabajo, tal vez en unos años pueda ahorrar». Pero Patricia vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su hija, cómo el sueño se desvanecía como humo entre sus dedos. Esa noche, Patricia no durmió. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, calculando, pensando, buscando soluciones. Al amanecer, había tomado una decisión. Vendería el pequeño terreno que había heredado de su madre, el único patrimonio que poseía. Pediría un préstamo usando su apartamento como garantía. Tomaría turnos nocturnos adicionales en el hospital. Renunciaría a todo, a cualquier lujo, a cualquier comodidad, pero su hija sería doctora. Cuando le dijo a Sofía su plan, la joven la abrazó tan fuerte que Patricia apenas podía respirar. «Te prometo que te lo pagaré todo, mamá», sollozó Sofía. «Cuando sea doctora te daré la vida que mereces. Descansa, te compraré una casa, viajaremos juntas. Te lo juro». Patricia solo sonrió, acariciando el cabello de su hija. «No necesito nada de eso, mi amor. Solo necesito verte feliz, verte cumplir tus sueños». Los primeros años fueron los más duros. Patricia trabajaba 16 horas al día. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda dolorida, pero siempre con una sonrisa cuando llamaba a Sofía para preguntarle por sus clases. Su hija estaba interna en la residencia universitaria, concentrada completamente en sus estudios. Las llamadas se volvieron menos frecuentes con el tiempo. Primero eran diarias, luego semanales, después quincenales. «Está ocupada con sus exámenes», se decía Patricia a sí misma.
Es normal. Está construyendo su futuro. En el tercer año, Sofía conoció a Rodrigo Santillán durante una práctica en el hospital privado más prestigioso de la ciudad. Rodrigo era el hijo del director del hospital, un joven médico de familia adinerada que estaba completando su especialización en cirugía cardiovascular. Cuando Sofía llamó para contarle sobre él, Patricia notó algo diferente en su voz. Había una emoción nueva, una especie de asombro. Mamá es increíble, es tan brillante, tan educado, y su familia, deberías ver la casa donde vive, es como un palacio. Patricia sintió una pequeña punzada de inquietud, pero la ignoró. Se alegró por su hija. El amor era algo hermoso, especialmente cuando llegaba en medio del estrés de la carrera médica. Me encantaría conocerlo, le dijo a Sofía. ¿Por qué no lo traes un día a casa para comer? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Claro, mamá, pronto, pero ese pronto nunca llegó. En cambio, Sofía comenzó a pasar los fines de semana y las vacaciones en casa de los Santillán. La señora Beatriz, la madre de Rodrigo, es tan elegante, mamá, le contaba Sofía por teléfono. Me está enseñando sobre arte, sobre protocolo social. Dice que una buena doctora también debe saber moverse en ciertos círculos. Patricia escuchaba, sintiendo cómo una distancia invisible pero palpable comenzaba a crecer entre ellas. Los años pasaron. Patricia seguía trabajando incansablemente, pagando cada semestre, cada libro, cada uniforme médico. Sus ahorros desaparecieron. El préstamo del apartamento crecía. Desarrolló artritis en las manos por las largas horas de trabajo. Las arrugas se profundizaron en su rostro. Su cabello, antes castaño oscuro, se volvió completamente plateado. Pero cada vez que veía las calificaciones excelentes de Sofía, cada vez que su hija le contaba sobre un paciente que había ayudado, todo el sacrificio parecía valer la pena. Ahora, sentada en ese auditorio, rodeada de familias bien vestidas que charlaban animadamente, Patricia sentía una mezcla de orgullo abrumador y una tristeza inexplicable que no podía sacudirse. Sofía había insistido en que se sentara sola. Rodrigo y su familia tienen asientos reservados en la primera fila, le había explicado su hija por teléfono. Tú estate tranquila, mamá. Después de la ceremonia nos veremos para las fotos. Patricia había aceptado sin protestar, como siempre hacía. No quería ser una carga, no quería avergonzar a su hija. La música comenzó a sonar. Los graduados empezaron a entrar en procesión, sus togas negras ondeando mientras marchaban hacia sus asientos. Patricia se puso de pie con el resto de la audiencia, sus ojos buscando desesperadamente a Sofía entre el mar de rostros, y entonces la vio. Su hija caminaba con la cabeza en alto, hermosa y radiante en su toga de graduación, al lado de Rodrigo, quien le susurraba algo al oído haciéndola sonreír. Patricia sintió que su corazón se expandía en su pecho, a punto de estallar de puro amor y orgullo. Pero entonces sucedió algo que heló su sangre. Sofía pasó justo frente a donde ella estaba. Sus miradas se encontraron por un breve segundo. Patricia levantó la mano para saludar, su sonrisa iluminando su rostro cansado, pero Sofía apartó la vista rápidamente, como si no la hubiera reconocido, y continuó caminando sin ningún gesto de reconocimiento. Patricia sintió que algo dentro de ella se quebraba. Tal vez no me vio bien con toda esta gente, se dijo a sí misma, intentando ignorar el nudo que se formaba en su garganta. Tal vez está nerviosa. Es un día importante para ella. La ceremonia transcurrió en una nebulosa. Patricia aplaudió cuando correspondía, se puso de pie cuando fue necesario, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a la pequeña Sofía de 5 años, corriendo hacia ella con los brazos abiertos cada vez que la recogía del jardín de niños. Recordaba a la Sofía de 12 años,
sentada junto a ella en el sofá viendo documentales médicos, sus ojos brillando con fascinación. Recordaba a la Sofía de 18 años, prometiéndole que nunca olvidaría todo lo que había hecho por ella. ¿Dónde estaba esa Sofía ahora? El rector de la universidad subió al podio para dar el discurso de graduación. Sus palabras sobre el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación resonaban en el auditorio, pero Patricia apenas las escuchaba. Sus ojos permanecían fijos en Sofía, quien estaba sentada en la tercera fila junto a Rodrigo. Cada vez que su hija inclinaba la cabeza para escuchar algo que Rodrigo le susurraba, Patricia sentía una punzada en el corazón. ¿Cuándo había comenzado a perderla? ¿En qué momento exacto su relación había cambiado de esa conexión profunda e inquebrantable a esta distancia fría y calculada? Patricia recordaba la primera vez que Sofía le había pedido que no fuera a visitarla a la universidad. Fue al final del segundo año, justo después de que comenzara a salir con Rodrigo. «Mamá, es que estoy muy ocupada con los exámenes», había dicho Sofía por teléfono. «Es mejor que no vengas este fin de semana. Ya sabes cómo es el tráfico desde tu casa hasta acá». Patricia había aceptado, pensando que era razonable. Su hija estaba bajo mucha presión académica. Necesitaba concentrarse. Pero luego las excusas se volvieron más frecuentes. Los fines de semana se llenaban de compromisos con la familia de Rodrigo. Las vacaciones eran para viajes con los Santillán a sus casas de playa o a sus fincas en el campo. Patricia pasaba las Navidades sola en su pequeño apartamento, calentando comida en el microondas, mirando las fotos viejas de cuando Sofía era niña. Siempre había una explicación, siempre había una razón. Y Patricia siempre entendía, siempre perdonaba, siempre esperaba. El momento que realmente le rompió el corazón fue cuando Sofía le pidió que no asistiera a la cena de gala de mitad de carrera. «Es un evento muy formal, mamá», había explicado Sofía con voz tensa. «Todos van con ropa elegante, hay protocolos. Sería incómodo para ti. Además, no conoces a nadie allí. Te aburrirías». Patricia había querido protestar, decirle que no le importaba el protocolo, que solo quería verla, estar cerca de ella aunque fuera por unas horas. Pero la vergüenza en la voz de su hija era inconfundible. Sofía se avergonzaba de ella, de su madre, de la mujer que había sacrificado todo para que pudiera estar en esa universidad. Patricia nunca se lo reclamó. Nunca le dijo cuánto dolía. Simplemente tragó el dolor, como había tragado tantas otras cosas a lo largo de su vida. Se dijo a sí misma que era temporal, que una vez que Sofía se graduara y comenzara a trabajar, las cosas volverían a ser como antes. Su hija recordaría todo lo que había hecho por ella. Volverían a ser cercanas. Ahora, mientras el rector nombraba a los graduados con honores, Patricia se preguntaba si había estado viviendo en una fantasía. «Sofía Moreno Santillán», anunció el rector. El apellido de Patricia había sido reemplazado por el de Rodrigo, a pesar de que aún no estaban casados. Sofía subió al estrado, radiante, recibiendo su diploma con los más altos honores de su clase. Patricia se puso de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su hija lo había logrado. A pesar del dolor, a pesar de la distancia, su hija era ahora doctora. La ceremonia finalmente terminó. Los graduados lanzaron sus birretes al aire entre vítores y aplausos. Las familias comenzaron a bajar de las gradas, buscando a sus graduados para las fotografías. Patricia se apresuró, su corazón latiendo con anticipación. Finalmente podría abrazar a Sofía, decirle lo orgullosa que estaba, entregarle las flores que había traído con tanto cariño. Pero cuando llegó al área donde los graduados se reunían con sus familias, vio una escena que la detuvo en seco.
Sofía estaba rodeada por la familia Santillán. Rodrigo la abrazaba por la cintura. La señora Beatriz, impecablemente vestida con un traje de diseñador y joyas que probablemente costaban más que todo lo que Patricia poseía, besaba a Sofía en ambas mejillas. El señor Santillán, un hombre alto y distinguido de cabello plateado, palmadeaba la espalda de su hijo con orgullo. Había otros también, hermanos de Rodrigo, tíos, primos, todos elegantemente vestidos, todos riendo y felicitando a Sofía como si fuera parte de su familia. Patricia se acercó lentamente, las flores apretadas contra su pecho. Sofía llamó suavemente. Su hija se giró. Por un momento, sus ojos se encontraron. Patricia vio algo en la mirada de Sofía, un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por algo que parecía pánico. «Felicidades, mi amor», dijo Patricia, su voz temblando de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti». Extendió las flores hacia Sofía. Antes de que Sofía pudiera responder, la señora Beatriz intervino. «Ay, qué lindas flores», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es usted del personal de limpieza de la universidad. ¡Qué detalle tan tierno!». Patricia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Yo soy su madre», logró decir señalando a Sofía. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Rodrigo frunció el ceño, mirando a Sofía con confusión. Patricia pudo ver cómo su hija se sonrojaba, cómo sus ojos evitaban los suyos. El fotógrafo profesional que la familia Santillán había contratado se acercó en ese momento. «Muy bien, familia, vamos a tomar las fotos oficiales», anunció con entusiasmo profesional. Patricia dio un paso hacia adelante, asumiendo que la incluirían. Después de todo, era la madre de la graduada, pero lo que sucedió a continuación la dejó completamente destrozada. Sofía se giró hacia el fotógrafo y con voz clara y firme, lo suficientemente alta como para que todos escucharan, dijo las palabras que Patricia jamás olvidaría. «Ella no. Solo fotos con mi suegra». El tiempo pareció detenerse. Patricia sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Las flores cayeron de sus manos, esparciéndose en el suelo. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar a su hija, a la niña que había cargado en su vientre, que había criado sola después de que su padre muriera, a quien había dado absolutamente todo. Sofía evitaba su mirada, ya girándose hacia la familia Santillán, posicionándose entre Beatriz y Rodrigo para la fotografía. Patricia permaneció allí, congelada, mientras el fotógrafo organizaba al grupo, ignorando completamente su presencia. Las personas a su alrededor comenzaron a murmurar. Algunas la miraban con lástima, otras con curiosidad morbosa. «Disculpe, señora», dijo un guardia de seguridad acercándose. «Va a tener que moverse. Está bloqueando el paso». Patricia asintió mecánicamente, agachándose para recoger las flores esparcidas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Se alejó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndola. Encontró un banco vacío cerca de los baños y se dejó caer en él. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron con fuerza. 8 años, 8 años de trabajo agotador, de sacrificio, de renunciar a todo. ¿Y para qué? Para ser rechazada públicamente por su propia hija, para ser tratada como si fuera invisible, como si no existiera. Patricia sacó su teléfono con manos temblorosas y miró las fotos viejas que guardaba. Sofía de bebé en sus brazos, Sofía en su primer día de escuela, Sofía soplando las velas de su quinceañero, una celebración modesta pero llena de amor en su pequeño apartamento. En cada foto, los ojos de Sofía brillaban con adoración hacia su madre. ¿Cuándo había perdido ese amor? ¿En qué momento se había convertido en alguien de quien avergonzarse?
Patricia no supo cuánto tiempo permaneció sentada en ese banco. Las familias iban y venían celebrando, riendo, tomando fotografías. El auditorio se iba vaciando lentamente mientras ella permanecía inmóvil, las flores marchitas en su regazo, las lágrimas secándose en sus mejillas. El sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando sombras largas sobre el campus universitario. Su teléfono vibró varias veces en su bolso, pero no tuvo fuerzas para revisarlo. Finalmente, cuando el campus quedó casi desierto y los trabajadores comenzaron a recoger las sillas y desmontar las decoraciones, Patricia se obligó a levantarse. Sus piernas estaban entumecidas por haber permanecido tanto tiempo en la misma posición. Caminó lentamente hacia la salida, cada paso pesado como si cargara el mundo sobre sus hombros. En la entrada del auditorio, vio un bote de basura. Se detuvo frente a él, mirando las flores que había comprado esa mañana con tanta ilusión. Flores moradas, el color favorito de Sofía, o al menos el color que solía ser su favorito antes de que todo cambiara. Con un movimiento brusco, Patricia arrojó las flores al bote de basura. No sabía si el gesto le traería algún alivio, pero no podía seguir cargando con ellas. Eran un recordatorio demasiado doloroso de su ingenuidad, de su esperanza tonta de que ese día sería especial, de que Sofía recordaría quién había estado ahí para ella desde el principio. El viaje en autobús de regreso a su apartamento fue una tortura silenciosa. Patricia miraba por la ventana sin ver realmente nada. Los edificios pasaban borrosos. La gente subía y bajaba. La vida continuaba a su alrededor, indiferente a su dolor. Cuando finalmente llegó a su parada, ya había oscurecido. Las calles de su barrio, modestas pero limpias, contrastaban marcadamente con el campus universitario donde había estado horas antes. Subió las escaleras hasta su apartamento en el tercer piso. Cada escalón le recordaba los años de trabajo duro, la barandilla desgastada que había agarrado miles de veces al regresar exhausta de sus turnos dobles. Las paredes que necesitaban una mano de pintura que nunca podía pagar, porque cada centavo iba destinado a la educación de Sofía. La puerta de su vecina, la señora Carmela, quien tantas veces le había preguntado cómo estaba su hija, qué tal le iba en la universidad. Una vez dentro de su apartamento, Patricia cerró la puerta y se apoyó contra ella. La oscuridad la envolvió. No encendió las luces. No tenía energía ni para eso. Se dejó resbalar hasta quedar sentada en el piso, su espalda contra la puerta, y finalmente permitió que el llanto brotara sin restricciones. Fueron sollozos profundos que salían desde lo más hondo de su ser, años de sacrificio y amor no correspondido derramándose en lágrimas. No supo cuánto tiempo lloró. Cuando finalmente se calmó, se sentía vacía. Se arrastró hasta el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Ahí en la mesa de centro estaba el álbum de fotos que había estado mirando la noche anterior, preparándose emocionalmente para la graduación. Lo abrió con manos temblorosas. La primera foto era de Sofía recién nacida en sus brazos. Patricia recordaba ese momento con perfecta claridad. Su esposo había muerto 3 meses antes en un accidente de trabajo. Ella estaba sola, asustada, sin saber cómo iba a criar a un bebé sin ayuda. Pero cuando cargó a Sofía por primera vez, cuando esos ojitos la miraron, supo que haría lo que fuera necesario. Pasó las páginas lentamente. Sofía dando sus primeros pasos. Sofía en su primer día de escuela, con un uniforme que Patricia había cosido ella misma, porque no podía pagar uno nuevo. Sofía recibiendo su premio de honor en secundaria, abrazando a Patricia con tanta fuerza que casi la derriba. En cada fotografía, Patricia podía recordar el contexto completo, los sacrificios que había hecho para que esos momentos fueran posibles. Recordó el día en que Sofía anunció que quería ser doctora,
Tenía 10 años y acababa de ver un documental sobre cirujanos que salvaban vidas. «Mamá, eso es lo que quiero hacer», había dicho con los ojos brillantes. «Quiero ayudar a la gente como ayudaron a papá». Patricia había sentido una punzada en el corazón porque nadie había podido ayudar a su esposo. El accidente había sido demasiado grave, pero vio la determinación en los ojos de su hija y le prometió que la apoyaría, sin importar qué. Nunca imaginó que cumplir esa promesa significaría perderla. Patricia cerró el álbum y finalmente revisó su teléfono. Tenía 3 mensajes. 2 eran de compañeras del hospital preguntando cómo había estado la graduación. El tercero era de Sofía. Su corazón dio un vuelco. Tal vez su hija se había arrepentido. Tal vez había llamado para explicarse, para disculparse. Abrió el mensaje con manos temblorosas. «Mamá», decía el mensaje, «necesito que firmes unos papeles. Rodrigo y yo nos vamos a casar el próximo mes. Necesito mi acta de nacimiento original y otros documentos para el registro civil. Puedes dejarlos mañana en la recepción del Hospital Santillán. Pide por la secretaria del doctor Rodrigo Santillán. Gracias». Patricia leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. No había disculpa, no había explicación, ni siquiera un comentario sobre la graduación, solo una solicitud fría y práctica de documentos, y la noticia de una boda a la que probablemente ni siquiera sería invitada. Se levantó del sofá y caminó hasta su habitación. En el closet, en una caja de zapatos en el estante superior, guardaba todos los documentos importantes. Los sacó uno por uno. El acta de nacimiento de Sofía, amarillenta por los años, el certificado de defunción de su esposo, las escrituras del terreno que había vendido para pagar el primer año de universidad de Sofía, los recibos de todos los pagos que había hecho durante 8 años, cada uno representando horas incontables de trabajo. Patricia extendió todos los documentos sobre su cama. Ahí estaba, en papel, la historia completa de su sacrificio. Pero para Sofía, aparentemente, no significaban nada. Solo eran trámites necesarios para su nueva vida con los Santillán. Una vida donde Patricia claramente no tenía lugar. Por primera vez en muchos años, Patricia sintió algo diferente al amor incondicional por su hija. Sintió rabia, sintió indignación. ¿Cómo se atrevía Sofía a tratarla así? ¿Cómo se atrevía a avergonzarse de la mujer que había dado todo por ella? Patricia había aceptado la distancia, había perdonado las cancelaciones, había tragado su dolor cuando no la invitaban a eventos. Pero esta humillación pública, este rechazo frío y calculado, era demasiado. Se sentó en el borde de la cama, mirando los documentos. Una parte de ella quería guardarlos de nuevo, olvidar todo, continuar siendo la madre comprensiva y sacrificada que siempre había sido. Pero otra parte, una parte que había estado silenciada durante demasiado tiempo, le susurraba que merecía más, que merecía respeto, que merecía al menos un reconocimiento por todo lo que había hecho. Patricia tomó una decisión en ese momento. No iba a dejar los documentos en ninguna recepción, como si fuera una extraña haciendo un trámite. Si Sofía los necesitaba, tendría que venir personalmente a buscarlos. Tendrían que hablar cara a cara. Y esta vez, Patricia no se quedaría callada. Esta vez, diría todo lo que había estado guardando durante años. A la mañana siguiente, Patricia se despertó con los ojos hinchados y un dolor de cabeza punzante. Había dormido apenas unas horas, entre pesadillas donde revivía una y otra vez el momento de la humillación. Se levantó, se preparó un café cargado y respondió el mensaje de Sofía con manos firmes. «Si necesitas los documentos, tendrás que venir a buscarlos personalmente. Estaré en casa esta noche después del trabajo».
Presionó enviar antes de que pudiera arrepentirse. La respuesta de Sofía llegó casi inmediatamente. «Mamá, no tengo tiempo para ir hasta allá. Solo déjalos en el hospital como te pedí». Patricia leyó el mensaje y sintió que la rabia de la noche anterior volvía a encenderse. Esta vez escribió con más firmeza. «No son solo papeles, Sofía. Son documentos importantes. Y después de lo de ayer, creo que merecemos hablar. Si no quieres venir, entonces esperarán». La respuesta de Sofía tardó varios minutos en llegar. «Está bien, iré esta noche, pero no puedo quedarme mucho. Tengo cena con la familia de Rodrigo». Patricia guardó el teléfono y se preparó para ir al hospital. Era su día libre, pero había aceptado cubrir el turno de una compañera que tenía una emergencia familiar. Necesitaba mantenerse ocupada, evitar pensar demasiado. Mientras tomaba el autobús hacia el Hospital San Rafael, observaba a las demás pasajeras. Una madre joven con su bebé en brazos, una adolescente con audífonos, probablemente camino a la escuela, una señora mayor con bolsas del mercado. Vidas ordinarias, cada una con sus propias luchas y alegrías. El hospital estaba especialmente concurrido ese día. Patricia se sumergió en el trabajo, preparando bandejas de comida, limpiando mesas, sirviendo café a doctores y enfermeras agotados. Varios de sus compañeros le preguntaron por la graduación. «Fue hermosa», respondía automáticamente, sin entrar en detalles. No podía soportar la idea de admitir en voz alta lo que había sucedido. Durante su descanso de la tarde, Patricia se encontró con la doctora Mendoza, una de las médicas más antiguas del hospital. La doctora siempre había sido amable con ella, preguntándole por Sofía a lo largo de los años. «Patricia, escuché que su hija se graduó ayer», dijo la doctora con una sonrisa cálida. «Debe estar muy orgullosa». «Sí», respondió Patricia forzando una sonrisa. «Sofía se graduó con los más altos honores». La doctora Mendoza se sentó junto a ella en la cafetería. «Sabe, he visto pasar a muchos médicos jóvenes por este hospital. Algunos vienen de familias acomodadas, otros de orígenes humildes como el de su hija. Y puedo decirle algo que he observado. Los que llegan lejos no son necesariamente los que tienen más recursos, sino los que nunca olvidan de dónde vienen y quién los apoyó para llegar ahí». Patricia sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. La doctora continuó, aparentemente sin notar el malestar de Patricia. «Recuerdo cuando su hija hacía prácticas aquí en el hospital durante las vacaciones de su segundo año. Era tan humilde, tan agradecida. Me habló de usted con tanto amor, de cómo trabajaba día y noche para pagarle la universidad. Decía que usted era su heroína». Patricia tuvo que excusarse abruptamente, las lágrimas amenazando con derramarse. Esa Sofía, la que hablaba de ella con amor y gratitud, parecía pertenecer a otra vida, a otro tiempo. El resto del día transcurrió en una nebulosa. Patricia realizaba sus tareas mecánicamente, su mente ya en la conversación que tendría con Sofía esa noche. ¿Qué le diría? ¿Cómo expresaría el dolor que sentía sin sonar como una madre resentida? Quería que Sofía entendiera, que viera lo que había hecho, pero también temía empujar a su hija aún más lejos. Cuando finalmente llegó a su apartamento esa noche, Patricia preparó todo cuidadosamente. Puso los documentos que Sofía necesitaba en un sobre manila sobre la mesa de centro. Preparó café, sabiendo que a Sofía le gustaba. Luego se sentó a esperar. Las 7 de la noche pasaron, luego las 8. Patricia miraba el reloj cada pocos minutos, sintiéndose más tonta con cada minuto que pasaba. Tal vez Sofía había cambiado de opinión. Tal vez había decidido que ni siquiera valía la pena el esfuerzo de venir. A las 8:30 finalmente tocaron a la puerta. Patricia se levantó, alisó su ropa nerviosamente y abrió. Sofía estaba ahí,
vestida elegantemente con un traje sastre color beige que probablemente costaba más que el salario mensual de Patricia. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Se veía como una completa extraña. «Hola, mamá», dijo Sofía entrando sin esperar invitación. Su tono era cortés pero distante, como si estuviera visitando a una conocida lejana. «¿Trajiste los documentos?» Patricia cerró la puerta y respiró profundo. «Sí, están aquí. Pero primero necesitamos hablar, Sofía». Su hija miró su reloj caro. «Mamá, de verdad no tengo mucho tiempo. Rodrigo me está esperando. De verdad». Patricia sintió que algo se rompía dentro de ella. «No tienes tiempo para tu madre, la mujer que trabajó 16 horas al día durante 8 años para que pudieras graduarte, la mujer que vendió todo lo que tenía, la mujer a quien humillaste públicamente ayer frente a todos». Sofía suspiró, como si estuviera lidiando con un niño difícil. «Sabía que ibas a hacer un drama de esto. Mamá, lo de ayer no fue personal. No fue personal». Patricia sintió que la rabia burbujeaba en su interior. «Me rechazaste delante de todos. Le dijiste al fotógrafo que no querías fotos conmigo. Tu propia madre. ¿Cómo puede eso no ser personal?» Sofía se quitó el abrigo y lo colocó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla, evitando la mirada de Patricia. «Es que no entiendes cómo son las cosas en ese mundo, mamá. Los Santillán son una familia muy importante. Tienen una reputación que mantener, y yo soy una vergüenza para esa reputación». Las palabras salieron de Patricia más como una afirmación que como una pregunta. Sofía finalmente la miró. «No dije eso. Es solo que, bueno, ellos están acostumbrados a cierto nivel social. Y tú apareciste con ese vestido viejo y esas flores de la tienda de la esquina». Patricia se miró el vestido morado que había comprado especialmente para la graduación. Era lo mejor que podía pagar con su salario. De repente se sintió pequeña, insignificante. «Este vestido viejo», dijo Patricia con voz temblorosa, «lo compré con el dinero que ahorré de no comer bien durante 2 meses. Esas flores de la tienda de la esquina las elegí porque son moradas, tu color favorito. O al menos lo era antes de que conocieras a los Santillán y decidieras que todo lo que viene de tu vida anterior no es lo suficientemente bueno». Sofía rodó los ojos, un gesto que Patricia nunca le había visto hacer. «Ahí vas de nuevo, haciéndome sentir culpable por todo. Siempre eres la mártir, siempre la víctima». Patricia sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Víctima. Nunca me he visto como víctima, Sofía. Me vi como tu madre, como alguien que haría cualquier sacrificio por verte feliz. Pero parece que confundí sacrificio con amor, porque claramente para ti todo lo que hice no vale nada». Sofía cruzó los brazos. «No es que no lo valore, mamá. Es que ya no eres parte de mi futuro. Mi vida ahora es diferente. Voy a casarme con Rodrigo. Voy a trabajar en el hospital de su familia. Voy a vivir en su mundo. Y tú simplemente no encajas ahí». Las palabras flotaron en el aire entre ellas, crudas y dolorosas. Patricia las escuchó una por una, sintiendo cómo cada sílaba era como un clavo en su corazón. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Patricia miraba a su hija, esta extraña, elegante y fría que había reemplazado a la niña que ella conocía. Finalmente, con una calma que no sabía que poseía, Patricia caminó hacia su habitación. Regresó con la caja de zapatos llena de documentos y la vació sobre la mesa de centro. Papeles cayeron en cascada, esparciéndose por toda la superficie. «¿Quieres saber por qué no encajo en tu mundo, Sofía?», comenzó Patricia, su voz temblando pero firme. «Déjame mostrarte exactamente por qué». Tomó el primer documento. «Este es el recibo de la venta del terreno de tu abuela.
100,000 pesos. Lo único que me quedaba de mi familia. Lo vendí para pagar tu primer año de universidad. Sofía miró el papel sin tocarlo, su expresión ilegible. Patricia tomó otro documento. Este es el contrato del préstamo que saqué usando este apartamento como garantía. 200,000 pesos al 20% de interés anual. Todavía estoy pagándolo. Probablemente estaré pagándolo hasta el día de mi muerte. Y levantó otro papel. Es mi reporte médico del año pasado. Artritis severa en ambas manos por trabajar 16 horas diarias en la cafetería del hospital. El doctor me recomendó descanso. No pude tomarlo porque tenía que pagar tu último semestre. Basta, dijo Sofía, pero Patricia no se detuvo. No voy a parar. Durante años me callé, acepté tu distancia, entendí tus cancelaciones, pero ahora vas a escucharme. Tomó más papeles. Estos son los recibos de cada uno de los 8 años. Matrículas, libros, residencia universitaria, seguro médico estudiantil, el equipo médico que necesitabas. Todo sumado son más de 800,000 pesos. ¿Sabes cuánto gano al mes, Sofía? 10,000 pesos. Haz las cuentas. Patricia tiró los papeles sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y sabes cómo lo pagué todo? Trabajando turnos dobles, turnos nocturnos, fines de semana, días festivos. Mientras tú estabas en fiestas con los Santillán, yo estaba limpiando mesas en el hospital. Mientras tú viajabas a sus casas de playa, yo estaba aquí, comiendo frijoles y tortillas para ahorrar cada peso. Mientras tú te avergonzabas de tus orígenes humildes, yo me estaba matando literalmente para darte esos orígenes diferentes. Sofía se había puesto pálida, pero mantenía la barbilla alta. Yo nunca te pedí que hicieras todo eso. Nunca te pedí que te sacrificaras tanto. Las palabras fueron como una puñalada. Patricia sintió que se le cortaba la respiración. No me lo pediste. Tienes razón. Lo hice porque te amaba, porque eras mi hija, porque creí que algún día, cuando estuvieras graduada y exitosa, me mirarías con orgullo y dirías, esta es mi madre, la mujer que hizo posible todo esto. En cambio, continuó Patricia, las lágrimas comenzando a caer, me rechazaste en el momento más importante. No solo me rechazaste en privado, Sofía, lo hiciste en público, delante de cientos de personas. Le dijiste al fotógrafo que solo querías fotos con tu suegra, una mujer que conoces desde hace 3 años, una mujer que nunca cambió un pañal tuyo, que nunca se desveló cuando tenías fiebre, que nunca trabajó hasta que le sangraran las manos para darte una educación. Sofía se dejó caer en el sofá, pero su rostro seguía mostrando más molestia que arrepentimiento. Estás siendo dramática, mamá. Fue solo una foto. Solo una foto, repitió Patricia incrédula. Fue el símbolo de todo, Sofía. Fue el momento donde confirmaste que te avergüenzas de mí, de tus raíces, de todo lo que soy. Y sabes qué es lo más triste, que hice todo esto creyendo que te estaba dando un futuro mejor. Pero lo único que logré fue criar a alguien que valora más el apellido Santillán que el apellido Moreno. Sofía se levantó bruscamente. Los Santillán me ofrecen un futuro que tú nunca podrías darme, mamá. Estabilidad, seguridad, un estatus social. Rodrigo me ama y su familia me ha aceptado como una de ellos. Patricia rió con amargura. Te han aceptado siempre que niegues de dónde vienes, siempre que pretendas que tu madre no existe. Eso no es aceptación, Sofía, es borrarte a ti misma. No estoy borrándome, protestó Sofía. Estoy evolucionando, estoy mejorando mi vida. No tienes idea de lo difícil que es para mí estar en ese mundo, siendo la única que no creció con dinero, la única que tiene que esforzarse el doble para encajar. Patricia sintió una punzada de compasión, pero la sofocó. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te esfuerzas tanto en encajar en un mundo que te exige negar a tu propia madre?
Porque quiero más, gritó Sofía de repente. Quiero más de lo que tú tuviste. No quiero pasar mi vida trabajando hasta morir en un hospital ganando una miseria. No quiero vivir en un apartamento pequeño sin aire acondicionado. No quiero contar cada peso antes de comprarlo. Quiero la vida que los Santillán pueden darme. Y si eso significa distanciarme un poco de mi pasado, entonces que así sea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia miró a su hija como si la viera por primera vez. Toda la rabia, todo el dolor, de repente se transformó en algo más profundo y más triste, una resignación amarga. «Entiendo», dijo finalmente Patricia con voz hueca. «Entiendo perfectamente». Caminó hasta el sobre Manila que había preparado y se lo extendió a Sofía. «Aquí están tus documentos. Todo lo que necesitas para tu nueva vida». Sofía tomó el sobre, su mano temblando ligeramente. «Mamá, yo». «No», la interrumpió Patricia. «Ya dijiste suficiente. Vete a tu cena con los Santillán. Vete a tu nueva vida. Solo quiero que recuerdes algo. Cuando estés en esa mansión usando joyas caras y asistiendo a eventos elegantes, recuerda que todo eso fue posible porque una mujer humilde que ahora te avergüenza dio cada gota de sudor y sangre para que pudieras llegar ahí». Patricia abrió la puerta del apartamento. Sofía caminó hacia ella lentamente, el sobre apretado contra su pecho. En el umbral, se detuvo. «Mamá», intentó decir algo, pero Patricia levantó la mano. «Adiós, Sofía. Que seas muy feliz en tu nueva familia». Sofía salió, sus tacones resonando en el pasillo. Patricia cerró la puerta suavemente detrás de ella, sola nuevamente en su apartamento. Patricia miró los papeles esparcidos sobre la mesa, toda su vida resumida en recibos y documentos. Se dejó caer en el sofá sin fuerzas ya para llorar. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había mostrado toda la evidencia de su sacrificio y no había hecho ninguna diferencia. Sofía había elegido. Había elegido el dinero sobre el amor, el estatus sobre la familia, la apariencia sobre la verdad. Patricia recogió uno de los recibos del tercer año de universidad. Recordaba ese año específicamente. Había sido cuando Sofía conoció a Rodrigo. Fue cuando todo comenzó a cambiar. Se preguntó si las cosas habrían sido diferentes si Sofía nunca hubiera entrado en ese mundo, si hubiera estudiado en una universidad pública, si se hubiera enamorado de alguien de su mismo origen. Pero era inútil pensar en esos qué hubiera pasado. La realidad era esta. Patricia había dado todo por su hija, y su hija había decidido que todo ese sacrificio no valía lo suficiente como para siquiera aparecer en una fotografía con ella. Era una verdad amarga, pero era la verdad. Y ahora Patricia tenía que decidir qué hacer con ella. ¿Cómo seguir viviendo con este dolor? ¿Cómo reconstruir una vida que había girado completamente alrededor de una hija que ya no la quería cerca? Por primera vez en 8 años, Patricia pensó en sí misma, en lo que ella quería, en lo que ella necesitaba, y se dio cuenta de que no tenía idea. Había sido madre durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser solo Patricia. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa para Patricia. Se levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, comía algo y se iba a la cama. Los movimientos eran mecánicos, automáticos. Sus compañeras del hospital notaron el cambio. Patricia, que siempre había sido conversadora y amable, ahora apenas hablaba. Su sonrisa, que había sido su sello distintivo incluso en los días más difíciles, había desaparecido. La señora Carmela, su vecina de toda la vida, tocó a su puerta una tarde. Patricia consideró no abrir, pero sabía que Carmela era persistente. Al abrir, la mujer mayor entró con una olla humeante. «Te traje pozole, mija. No te he visto comer bien en días». Patricia intentó protestar, pero Carmela ya estaba en la cocina sirviendo 2 platos.
Ahora te sientas y me cuentas qué pasó con Sofía el día de la graduación. Te vi salir ese día tan emocionada y regresar destrozada. Patricia sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero las contuvo. No hay nada que contar, doña Carmela. Sofía se graduó con honores. Debería estar feliz. Carmela la miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas historias de vida. Patricia, te conozco desde que llegaste a este edificio hace 20 años. Cargabas a Sofía en brazos. Era apenas una bebé. Te he visto sacrificarte día tras día. No me digas que no hay nada que contar. Y entonces Patricia se derrumbó. Entre sollozos, le contó todo. La humillación en la graduación, el rechazo frente al fotógrafo, la confrontación en el apartamento, las palabras hirientes de Sofía. Carmela escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, apretando la mano de Patricia ocasionalmente. Cuando Patricia finalmente terminó, exhausta de tanto hablar y llorar, Carmela suspiró profundamente. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo la mujer mayor, «que no eres la primera madre que veo pasar por esto. He vivido en este edificio 40 años. He visto madres sacrificarse hasta el hueso por sus hijos. Algunas tienen suerte. Sus hijos recuerdan y agradecen. Otras, como tú, ven cómo sus hijos se avergüenzan de sus raíces en cuanto tocan algo de dinero. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis 75 años de vida». Patricia la miró expectante. «Los hijos que niegan a sus padres», continuó Carmela, «eventualmente se dan cuenta de lo que perdieron, pero para entonces a veces es demasiado tarde. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú mientras tanto? ¿Vas a quedarte aquí consumiéndote de tristeza esperando a que Sofía recapacite? ¿O vas a recordar que eres Patricia Moreno, una mujer fuerte que salió adelante sola cuando su esposo murió, que crió a una hija, trabajando turnos dobles, que nunca se rindió ante nada?» Las palabras de Carmela resonaron en Patricia durante días. Tenía razón. Se había definido tanto tiempo como la madre de Sofía que había olvidado quién era Patricia. Esa noche, por primera vez en semanas, Patricia sacó un cuaderno viejo que había comprado años atrás pero nunca había usado. En la primera página escribió una fecha y comenzó a escribir. No era un diario exactamente. Era más bien una carta a sí misma, una promesa. «Hoy decido que no voy a seguir esperando que Sofía me valore», escribió. «He dado 8 años de mi vida, cada peso que tenía, cada gota de energía. Y lo haría de nuevo porque así es el amor de madre. Pero no puedo seguir viviendo solo para ella, especialmente cuando ella ha dejado claro que no quiere que sea parte de su vida. Hoy decido empezar a vivir para mí». Al día siguiente, Patricia hizo algo que no había hecho en años. Se tomó su día libre completo sin cubrirlo con turnos extras. Caminó por el parque cerca de su apartamento, un lugar que solía frecuentar con Sofía cuando era niña. Los columpios seguían ahí, oxidados pero funcionales. Se sentó en una banca y simplemente observó. Familias jugando, niños corriendo, parejas ancianas caminando de la mano, vida sucediendo a su alrededor mientras ella había estado tan enfocada en su dolor. En el hospital, la doctora Mendoza la buscó durante su turno. «Patricia, tengo algo que proponerte. Estamos abriendo un programa de capacitación para personal de cafetería. Podrían certificarse como auxiliares de nutrición. El pago es mejor y el trabajo es menos pesado físicamente. Creo que serías perfecta». Patricia sintió una chispa de interés. Había asumido que su vida laboral estaba estancada, que esto era todo lo que podía aspirar. «¿Por qué me lo ofrece a mí?», preguntó. «Porque he visto cómo trabajas», respondió la doctora Mendoza. «Eres responsable, dedicada, te preocupas genuinamente por los pacientes. Y porque creo que mereces algo mejor que matarte en la cafetería hasta que tu cuerpo no aguante más,
El programa empieza en 2 semanas. Piénsalo. Patricia caminó a casa ese día con algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No era la misma esperanza que había tenido antes, la que giraba alrededor de Sofía y su futuro. Era algo diferente, más personal. Era la posibilidad de un futuro propio. Esa noche, mientras preparaba la cena, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Patricia dudó antes de contestar. «Señora Moreno», dijo una voz masculina al otro lado. «Soy Ricardo Fuentes, compañero de Sofía en la universidad. Necesito hablar con usted sobre algo importante». Patricia sintió que su corazón se aceleraba. Pasó algo. «Sofía está bien». «Sí, ella está bien físicamente. Pero necesito que sepa algo que sucedió en la graduación». Ricardo le contó que había sido testigo de la escena con el fotógrafo, que muchos compañeros de Sofía habían quedado horrorizados por cómo trató a su madre. Algunos de nosotros la conocíamos de cuando hacía prácticas en el hospital y hablaba de usted con tanto amor, explicó Ricardo. No entendemos qué le pasó, pero quería que supiera que no todos pensamos que lo que hizo estuvo bien. De hecho, varios hemos dejado de hablarle. Patricia no sabía qué sentir. Por un lado, le reconfortaba saber que no era la única que pensaba que el comportamiento de Sofía había sido inaceptable. Por otro lado, no quería que su hija perdiera amistades por esto. «No quiero causar problemas entre ustedes», le dijo a Ricardo. «Son compañeros, van a trabajar juntos». «No es usted quien causa los problemas, señora Moreno», respondió él firmemente. «Es Sofía quien necesita reflexionar sobre sus prioridades». Después de colgar, Patricia se sintió extrañamente aliviada. Durante semanas había dudado de sí misma, preguntándose si estaba siendo demasiado dramática, demasiado sensible. Pero saber que otras personas, gente que conocía a Sofía, también pensaban que había cruzado una línea, validaba sus sentimientos. No estaba loca, no estaba exagerando. Su dolor era real y justificado. Los días se convirtieron en semanas. Patricia se inscribió en el programa de capacitación que la doctora Mendoza le había sugerido. Las clases eran en las tardes, después de su turno regular. Eran agotadoras, pero también estimulantes. Por primera vez en años, Patricia estaba aprendiendo algo nuevo, desafiando su mente de maneras que no lo había hecho desde que dejó la escuela décadas atrás. Sus compañeras de clase eran mujeres como ella, trabajadoras incansables que buscaban mejorar sus vidas. Una de ellas, Marta, se convirtió en algo parecido a una amiga. Durante los descansos, compartían café y conversaban sobre sus vidas. Marta era madre soltera de 3 hijos, todos ya adultos. Uno de ellos, su hijo mayor, no le hablaba desde que se casó con una mujer de familia adinerada. «Es como si le diera vergüenza que su madre sea empleada de limpieza», le confió Marta a Patricia una tarde. «A veces me pregunto si hice algo mal al criarlo». Patricia le contó su propia historia con Sofía. Las 2 mujeres se miraron y compartieron una risa amarga. «Parece que no somos las únicas madres con este problema», dijo Marta. «Tal vez deberíamos formar un club». El comentario era en broma, pero plantó una semilla en la mente de Patricia. ¿Cuántas otras madres estaban pasando por lo mismo? ¿Cuántas habían sacrificado todo solo para ser rechazadas por los hijos que ahora se avergonzaban de sus orígenes humildes? Un día, al salir de clase, Patricia vio un anuncio en el tablero comunitario del hospital. Se buscaban voluntarios para un grupo de apoyo para familiares de profesionales de la salud. Sin pensarlo mucho, anotó el número. La primera reunión del grupo de apoyo fue una semana después, en una sala pequeña del hospital. Patricia llegó 10 minutos antes, nerviosa, sin saber qué esperar.
Había otras 5 personas ahí, todas mujeres de diferentes edades. La facilitadora, una psicóloga llamada Elena, las recibió con una sonrisa cálida. Bienvenidas. Este es un espacio seguro donde pueden compartir sus experiencias sin ser juzgadas. Una por una, las mujeres comenzaron a contar sus historias. Rosa, una señora de 60 años, habló de su hijo neurocirujano que la había internado en un asilo a pesar de estar perfectamente capaz de vivir sola, porque su nueva esposa no quería a su suegra en la casa. Lupita, más joven, contó cómo su hija enfermera le había prohibido asistir a su boda porque sus suegros eran doctores prestigiosos y ella era solo una costurera. Historia tras historia, Patricia escuchaba asombrada. No estaba sola. Había un patrón doloroso que se repetía una y otra vez. Cuando llegó su turno, Patricia compartió su historia con Sofía. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, tal vez porque sabía que estas mujeres se entenderían. Cuando terminó, Rosa se acercó y le apretó la mano. «Lo que más duele», dijo Rosa, «no es el rechazo en sí mismo. Es darse cuenta de que criaste a alguien capaz de ese rechazo. Te preguntas dónde fallaste como madre». Patricia asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Esa era exactamente la pregunta que la atormentaba cada noche. Pero Elena, la psicóloga, intervino con suavidad. «Quiero que todas escuchen algo muy importante. Ustedes no fallaron como madres. Sus hijos tomaron decisiones sobre qué valores adoptar y cuáles rechazar. Ustedes les enseñaron amor, sacrificio, humildad. Ellos eligieron priorizar el dinero, el estatus, la apariencia. Esa fue su elección, no su falla». Las palabras resonaron profundamente en Patricia. Por primera vez, consideró la posibilidad de que no era su culpa. Después de la reunión, Patricia caminó a casa sintiéndose extrañamente ligera. Durante semanas había cargado no solo el dolor del rechazo, sino también la culpa de haberse equivocado de alguna manera en la crianza de Sofía. Pero escuchar las historias de las otras mujeres, ver el patrón repetirse, le hizo darse cuenta de que esto era más grande que sus decisiones individuales como madre. Era un fenómeno social, una epidemia de ingratitud que afectaba a familias en todas partes. Al llegar a su edificio, encontró un sobre elegante en su buzón. Su corazón se aceleró al reconocer la caligrafía en la dirección. Era de Sofía. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una invitación formal de boda impresa en papel caro con letras doradas. Los señores Beatriz y Gustavo Santillán tienen el honor de invitarle a la boda de su hijo Rodrigo Santillán Mendoza con la señorita Sofía Moreno. Patricia notó inmediatamente que su nombre no aparecía en ningún lugar de la invitación. No era ella quien invitaba a la boda de su propia hija. Eran los Santillán. Leyó más abajo. La ceremonia sería en el club privado más exclusivo de la ciudad, dress code de etiqueta rigurosa. Patricia miró la fecha. Faltaban 3 semanas. Junto con la invitación había una nota escrita a mano, aunque no por Sofía, sino por la señora Beatriz. «Estimada señora Moreno, esperamos contar con su presencia en la boda de nuestros hijos. Por favor, confirme su asistencia. Si requiere asistencia para la vestimenta adecuada, podemos proporcionarle algunas recomendaciones de tiendas asequibles». La condescendencia en cada palabra era palpable. Patricia arrugó la nota en su mano. Ni siquiera Sofía había tenido la cortesía de llamarla personalmente para invitarla. Todo había sido manejado por la familia Santillán, como si Patricia fuera simplemente otro invitado incómodo pero necesario. Se preguntó si Sofía realmente quería que estuviera ahí, o si solo la habían incluido para mantener las apariencias. Esa noche, Patricia no pudo dormir.
Daba vueltas en la cama debatiéndose. Debería ir a la boda. Era su hija, después de todo. Pero la idea de estar ahí sintiéndose fuera de lugar, sabiendo que Sofía probablemente la ignoraría toda la noche, era insoportable. A las 3 de la mañana tomó una decisión. No iría. No pondría a Sofía en la posición de tener que avergonzarse de ella nuevamente, y no se pondría a sí misma en esa situación dolorosa otra vez. A la mañana siguiente escribió una respuesta corta y formal. Estimada familia Santillán, lamentablemente no podré asistir a la boda por compromisos laborales previos. Les deseo lo mejor. Atentamente, Patricia Moreno. No mencionó a Sofía por nombre, no envió bendiciones especiales para su hija. Fue deliberadamente fría y distante, un espejo del trato que había recibido. Los días pasaron y no hubo respuesta de Sofía. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando por qué no asistiría. Eso le dolió más que cualquier otra cosa. Era la confirmación final de que para Sofía, su presencia o ausencia no hacía ninguna diferencia. Patricia canalizó ese dolor en su programa de capacitación. Estudió más duro que cualquier otro estudiante. Sus calificaciones eran perfectas. La doctora Mendoza la felicitó públicamente en una de las clases. Mientras tanto, a través de Ricardo, el compañero de Sofía que la había llamado semanas atrás, Patricia se enteraba de fragmentos de la vida de su hija. Ricardo la llamaba ocasionalmente, no para chismear, sino porque genuinamente se preocupaba. Le contó que Sofía había comenzado a trabajar en el Hospital Santillán, pero que había tensiones. Algunos doctores mayores se resistían a ella, insinuando que solo había conseguido el puesto por ser la novia del hijo del director. Sofía estaba trabajando el doble que cualquier otro residente nuevo para probar su valía. Patricia sintió una punzada de compasión a pesar de todo. Conocía a su hija. Sofía siempre había sido perfeccionista, siempre había trabajado duro para demostrar que merecía cada logro. Debe estar agotada, pensó Patricia, antes de recordarse que Sofía había elegido ese camino. Había elegido entrar en un mundo donde tendría que estar constantemente demostrando que pertenecía ahí. Ricardo también le contó algo más preocupante. Había escuchado a la señora Beatriz hablando con otras señoras en una reunión social. Según él, Beatriz había comentado que esperaba que después de la boda, Sofía considerara algunos ajustes estéticos menores. Tal vez un poco de cirugía en la nariz para refinar sus rasgos. Patricia sintió que la sangre le hervía. Los rasgos de Sofía eran los rasgos de su padre, un hombre hermoso que había muerto demasiado joven. Eran los rasgos de su herencia, de su familia. Y ahora los Santillán querían borrar hasta eso. 2 semanas antes de la boda, Patricia terminó su programa de capacitación con la calificación más alta de su clase. La doctora Mendoza le ofreció inmediatamente una posición como auxiliar de nutrición en el departamento de pediatría. El aumento de sueldo no era enorme, pero significativo. Y más importante aún, el trabajo sería durante el día, sin turnos nocturnos, sin tener que estar de pie 12 horas seguidas. Patricia aceptó sin dudarlo. El mismo día que firmó su nuevo contrato, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto. La abrió y sintió que se le cortaba la respiración. Era Sofía, claramente estresada, sentada sola en lo que parecía ser un vestidor de novias. Su rostro mostraba agotamiento, tristeza, tal vez hasta arrepentimiento, pero no había mensaje que acompañara la foto, ni explicación, ni disculpa. Patricia miró la foto durante largo rato. Parte de ella quería llamar a Sofía inmediatamente, preguntarle si estaba bien, ofrecerle consuelo como había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo más fuerte estas últimas semanas,
Le recordó que ya no era su trabajo rescatar a Sofía de las consecuencias de sus propias decisiones. Borró la foto sin responder. Esa noche, Patricia se miró al espejo. Había perdido peso en las últimas semanas, no por tristeza, sino por estar más activa, más enfocada en su propia salud. Las líneas de preocupación en su frente parecían menos profundas. Había un brillo diferente en sus ojos. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido a la paz. Estaba aprendiendo a vivir con el dolor, a no dejar que la definiera. El día de la boda amaneció soleado y perfecto. Patricia se despertó temprano a pesar de que era sábado y no tenía que trabajar. Había planeado este día meticulosamente. Iría al mercado de artesanías que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. Luego almorzaría en el pequeño restaurante italiano del centro que tenía buenas reseñas. Por la tarde asistiría al cine sola, algo que nunca había hecho. Estaba determinada a llenar el día con actividades que no le dejaran tiempo para pensar en lo que estaba sucediendo en el club privado donde Sofía se casaba. Pero a las 9 de la mañana, justo cuando estaba saliendo de su apartamento, su teléfono sonó. Era Ricardo nuevamente. «Señora Moreno, necesito hablar con usted. Es urgente». El tono de su voz hizo que el corazón de Patricia se acelerara. ¿Qué pasó? Sofía está bien. Físicamente sí, pero algo sucedió anoche en la cena de ensayo. Patricia cerró la puerta de su apartamento y se sentó en el sofá. «Cuéntame». Ricardo le explicó que durante la cena de ensayo, la señora Beatriz había dado un discurso de bienvenida para Sofía a la familia Santillán. En ese discurso había mencionado lo feliz que estaba de que Rodrigo hubiera encontrado una esposa tan apropiada, una mujer que entendía la importancia de la familia y el linaje. Luego había agregado algo que dejó helados a todos los presentes. «Estamos tan contentos de que Sofía haya entendido que su futuro está con los Santillán ahora, que haya dejado atrás las ataduras de su pasado humilde. Incluso su propia madre no asistirá a la boda, lo cual demuestra su compromiso con su nueva vida». Patricia sintió que se le cortaba la respiración. Entonces era eso. Los Santillán no solo aceptaban su ausencia, la celebraban. La veían como prueba de que Sofía estaba completamente dispuesta a renunciar a su pasado. ¿Y Sofía qué dijo?, preguntó Patricia con voz temblorosa. «Ahí está el problema», respondió Ricardo. No dijo nada. Se quedó sentada ahí, pálida como la pared, pero no dijo nada. No defendió a su madre. No corrigió a la señora Beatriz. Solo sonrió incómodamente y cambió de tema. Patricia sintió una mezcla de emociones. Rabia hacia Sofía por su cobardía. Tristeza por la confirmación de que su hija realmente la había borrado de su vida. Pero también, sorprendentemente, algo de alivio. Ahora no había duda. No había ambigüedad. Sofía había elegido clara y definitivamente a los Santillán sobre ella. «¿Por qué me cuentas esto, Ricardo?», preguntó finalmente. «Porque pensé que debía saberlo», respondió él, «y porque necesito decirle algo más. Varios de nosotros, sus compañeros de universidad, hemos decidido no asistir a la boda. No podemos apoyar lo que Sofía se ha convertido». Después de colgar, Patricia se quedó sentada en el sofá durante largo rato. Afuera, la gente caminaba por la calle, viviendo sus vidas normales, ajenos al drama que se desarrollaba en el mundo de Patricia. Finalmente se levantó, se preparó un té y sacó su cuaderno. Escribió todo lo que sentía, cada emoción contradictoria, cada pensamiento doloroso. Era un ejercicio que la psicóloga Elena le había enseñado. Escribir ayudaba a procesar, a darle orden al caos emocional. A las 2 de la tarde, cuando la ceremonia probablemente estaba comenzando, Patricia estaba en el mercado de artesanías mirando pinturas hechas a mano. Una en particular llamó su atención. Era de una mujer mayor, sola pero serena.
mirando el amanecer desde una ventana. «Hay fuerza en la soledad elegida», le dijo la artista que la había pintado. «No toda soledad es abandono, a veces es liberación». Patricia compró la pintura. Sería el primer objeto que compraría solo para ella misma en años. Mientras estaba pagando, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Números desconocidos, uno tras otro. Patricia los ignoró todos. Fueran lo que fueran, podían esperar. Este día era suyo y no iba a permitir que nada lo arruinara. Finalmente, cansada de las llamadas constantes, apagó el teléfono completamente. Sea lo que sea, pensó, puede esperar hasta mañana. Almorzó tranquilamente en el restaurante italiano, disfrutando de un plato de pasta que no había tenido que cocinar ella misma. El mesero, un hombre mayor con acento italiano auténtico, notó que estaba sola. «¿Una celebración personal?», preguntó con una sonrisa. «Algo así», respondió Patricia. «Estoy celebrando un nuevo comienzo». El hombre asintió con aprobación. Los nuevos comienzos merecen el mejor postre. Le trajo un tiramisú de cortesía que estaba delicioso. Después del cine, una comedia romántica que la hizo reír genuinamente, Patricia regresó a casa sintiéndose satisfecha. Había logrado su objetivo. Había pasado el día de la boda de su hija sin derrumbarse, sin obsesionarse, sin permitir que el dolor la consumiera. Cuando encendió su teléfono nuevamente, descubrió que tenía 28 llamadas perdidas y 17 mensajes de voz. El pánico inicial fue reemplazado por curiosidad cuando vio que la mayoría eran del mismo número. Ricardo. Escuchó el primer mensaje. «Señora Moreno, necesita llamarme urgentemente». Pasó algo en la boda. El segundo mensaje, una hora después, sonaba más desesperado. «Por favor, señora Moreno, conteste. Sofía está pidiendo por usted». El tercero, enviado hacía apenas 30 minutos, era diferente. Había ruido de fondo, voces alteradas. «Señora Moreno, Sofía se desmayó durante la ceremonia. Está en el hospital. Sigue pidiendo por su mamá». Patricia sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Marcó el número de Ricardo inmediatamente. Él contestó al primer timbre. «¿Dónde está?», preguntó Patricia, ya buscando sus llaves. «Hospital San Rafael», irónicamente. «El mismo donde usted trabaja. Están en la sala de emergencias». «Patricia, hay algo más que debe saber antes de venir». «¿Qué?», preguntó Patricia, ya saliendo de su apartamento. «Sofía está teniendo un colapso nervioso. Sigue repitiendo su nombre, diciendo que necesita disculparse con usted, que cometió un error terrible». El viaje al hospital fue el más largo de la vida de Patricia, a pesar de que solo tomó 15 minutos. Su mente corría con preguntas y escenarios. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué Sofía se había desmayado? ¿Era genuino su arrepentimiento o solo pánico por estar enferma? Cuando llegó a emergencias, la escena que encontró era caótica. Había gente vestida elegantemente por todas partes, claramente invitados de la boda. Los Santillán estaban en un grupo aparte, luciendo más molestos que preocupados. Ricardo la vio y corrió hacia ella. «Gracias a Dios que vino. Sofía está en el cuarto 3. Los doctores dicen que físicamente está bien. Fue un ataque de pánico severo. Pero no se calma, no deja de llorar, de pedir por usted». Patricia miró hacia donde estaban los Santillán. La señora Beatriz la vio y su expresión se endureció. Le dijo algo a su esposo y ambos comenzaron a caminar hacia Patricia. «Señora Moreno», dijo Beatriz con voz fría, «qué conveniente que aparezca ahora, después de todo el drama». Antes de que Patricia pudiera responder, Rodrigo salió del cuarto 3. Su traje de novio estaba desarreglado, su corbata floja. Sus ojos rojos revelaban que había estado llorando. Al ver a Patricia se acercó rápidamente. «Señora Moreno, gracias por venir». «¿Yo?»,
Hizo una pausa, tragando con dificultad. Lo siento, siento tanto no haber visto lo que estaba pasando. Sofía necesita hablar con usted. Por favor. Patricia asintió y comenzó a caminar hacia el cuarto, pero Beatriz la bloqueó. No creo que sea apropiado. Sofía necesita calmarse y usted solo va a alterarla más. Con todo respeto, señora Santillán, dijo Patricia con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Mi hija me está pidiendo. Voy a entrar. Beatriz abrió la boca para protestar, pero Rodrigo intervino. Mamá, por favor, esto es entre Sofía y su madre. El señor Santillán, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Beatriz, vámonos. Aquí ya no pintamos nada. La mirada que le dirigió a su esposa dejaba claro que había mucho de qué hablar entre ellos después. Los Santillán se retiraron, pero no antes de que Beatriz lanzara una última mirada de desaprobación. Patricia respiró profundo antes de entrar al cuarto. Nada podría haberla preparado para lo que vio. Sofía estaba sentada en la camilla del hospital, todavía con su vestido de novia, pero este estaba arrugado y manchado de lágrimas. Su maquillaje elaborado estaba corrido por todo su rostro. Tenía los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Cuando vio a Patricia, su rostro se descompuso completamente. «Mamá», susurró su voz quebrada. «¿Viniste?» Patricia se quedó en el umbral de la puerta, sin acercarse. Parte de ella quería correr hacia Sofía, abrazarla, consolarla como había hecho millones de veces durante su vida. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a protegerse en las últimas semanas, la mantuvo en su lugar. «Me llamaron diciendo que estabas en el hospital», dijo Patricia con voz neutra. «¿Qué pasó?» Sofía sollozó, llevándose las manos a la cara. No pude hacerlo. Estaba ahí parada en el altar y cuando el sacerdote preguntó si había alguien que se opusiera, de repente me di cuenta de que la única persona que debería estar ahí no estaba. Tú deberías haber estado ahí. Las lágrimas seguían cayendo mientras Sofía hablaba atropelladamente. Me di cuenta de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. No casándome con Rodrigo, eso no es el error. El error fue elegir una familia que me acepta solo, si niego quién soy, sobre la familia que me amó incondicionalmente. El error fue avergonzarme de ti, mamá. La mujer más fuerte, más valiente, más increíble que he conocido jamás. Patricia sintió que sus propias lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Sofía? ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué permitiste que me humillaran? Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando aún más su rostro. Porque tuve miedo de nunca ser suficiente en ese mundo. Los Santillán, sus amigos, todo ese círculo social constantemente me recordaban que yo era diferente, que venía de menos, y en lugar de defender mis raíces, en lugar de estar orgullosa de ti, me dejé convencer de que tenía que esconderte para ser aceptada. Patricia caminó lentamente hacia la silla junto a la camilla, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando a su hija directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo, Sofía? No fue que te avergonzaras de mí. La gente se avergüenza de muchas cosas. Lo que más dolió fue que permitiste que me trataran como si fuera invisible. Como si no hubiera dado 8 años de mi vida, cada centavo que tenía, mi salud, mi futuro, todo por ti. Y en el momento más importante me dijiste al fotógrafo que no querías ni una sola foto conmigo. Lo sé, sollozó Sofía. Lo sé y no tengo excusa. Fui horrible, fui cruel, fui todo lo que una hija no debería ser. Y mamá se quebró completamente. Lo peor es que no fue solo ese día. Fueron meses de tratarte mal, de ignorarte, de dejarte fuera de mi vida porque era más fácil que enfrentar el clasismo de la familia de Rodrigo.
Patricia sintió que su resolución comenzaba a debilitarse al ver a su hija tan destrozada, pero se mantuvo firme. ¿Y ahora qué, Sofía? Tuviste un ataque de pánico y de repente te arrepientes. Mañana, cuando te sientas mejor, volverás a los Santillán y a su mundo perfecto, y yo volveré a ser la madre vergonzosa que escondes. No, gritó Sofía, poniéndose de pie tan bruscamente que casi se cayó. Rodrigo la sostuvo del brazo, pero ella se soltó. No, mamá, cancelé la boda. No voy a casarme hoy. Patricia sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Sofía asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había determinación en su voz. Le dije a Rodrigo que lo amaba, que sigo amándolo, pero que no puedo casarme con él hasta que arregle las cosas contigo, hasta que te pida perdón apropiadamente, hasta que recupere algo de la dignidad que perdí cuando decidí que el dinero y el estatus eran más importantes que la mujer que me dio todo. Rodrigo, que había permanecido callado en la esquina del cuarto, finalmente habló. Es verdad, señora Moreno. Le dije a Sofía que esperaría el tiempo que fuera necesario, que si realmente la amaba, y la amo, entonces necesito amar también todo lo que ella es. Y eso la incluye a usted. Miró a Patricia directamente. Yo también debo disculparme. Permití que mi familia la tratara mal. Permití que Sofía se avergonzara de usted. Fui cómplice de todo esto y lo siento profundamente. Patricia los miró a ambos. Sofía, destrozada en su vestido de novia. Rodrigo, sincero en su arrepentimiento. Y sintió algo cambiar dentro de ella. No era perdón inmediato. No era olvidar todo el dolor. Pero era algo, un pequeño resquicio de esperanza. Se sentó finalmente en la silla junto a la camilla. Sofía se desplomó a su lado. Mamá, susurró, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que estas últimas semanas han sido un infierno. Cada vez que cerraba los ojos veía tu cara en la graduación. Vi cómo te aparté y me odiaba a mí misma. Patricia tomó un pañuelo de la caja en la mesa y se lo dio a Sofía. Habla, dijo simplemente. Cuéntame todo. No me escondas nada. Si realmente quieres arreglar esto, necesito saber la verdad completa. Y Sofía habló. Entre sollozos y pausas para respirar, contó todo. Cómo la presión de encajar en el mundo de los Santillán la había consumido. Cómo Beatriz constantemente le hacía comentarios sobre su procedencia, sugiriendo sutilmente que debía distanciarse de su pasado. Como los amigos de Rodrigo hacían chistes clasistas que ella reía para no parecer sensible. Como cada día se sentía más perdida, más alejada de quien realmente era. Contó también sobre las veces que había querido llamar a Patricia, pero no lo había hecho por orgullo, por vergüenza, por miedo a admitir que había cometido un error. Sobre las noches que lloraba en su apartamento de lujo, sintiéndose más sola que nunca. Sobre cómo había visto a otras familias en la universidad, madres e hijas abrazándose con orgullo, y había sentido una punzada de envidia porque ella había renunciado a eso voluntariamente. Patricia escuchaba en silencio, dejando que Sofía vaciara completamente su corazón. Cuando su hija finalmente terminó, exhausta de tanto llorar y hablar, Patricia habló. Sofía, mírame. Su hija levantó la vista, sus ojos hinchados pero atentos. Te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Eres mi hija y nada cambiará eso. Pero el amor no significa aceptar cualquier trato. No significa ser tu tapete emocional. Sofía asintió. Lo sé, mamá. Lo entiendo ahora. Si realmente quieres arreglar esto, continuó Patricia, no va a ser fácil. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a ser como antes. Me lastimaste profundamente. Necesito tiempo. Necesito ver que tus acciones coincidan con tus palabras. Necesito saber que no vas a volver a avergonzarte de mí la próxima vez que estemos en público.
Sofía tomó las manos de Patricia entre las suyas. Haré lo que sea necesario. Lo que sea. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser la hija que mereces. 6 meses después, Patricia estaba en su apartamento preparando la cena. Era un domingo tranquilo y Sofía vendría a comer, como había hecho cada fin de semana desde aquel día en el hospital. El camino no había sido fácil. Hubo recaídas, momentos difíciles, conversaciones dolorosas, pero lentamente, semana a semana, habían comenzado a reconstruir su relación sobre una base más honesta y equitativa. Sofía había roto su compromiso con Rodrigo inmediatamente después del incidente en el hospital, no porque no lo amara, sino porque necesitaba tiempo para redescubrirse a sí misma, para recordar quién era antes de que el mundo de los Santillán la consumiera. Rodrigo lo entendió y esperó pacientemente, demostrando que su amor era genuino. Durante esos meses él también había hecho su propia reflexión, distanciándose gradualmente de las expectativas tóxicas de su familia. Sofía había renunciado a su puesto en el Hospital Santillán, a pesar de las súplicas de Rodrigo de que se quedara. No puedo construir mi carrera sobre privilegios que me dieron por ser tu novia, le había explicado. Necesito saber que puedo lograrlo por mis propios méritos. Ahora trabajaba en el Hospital San Rafael, el mismo donde Patricia llevaba años laborando. Era residente de medicina general, con el salario más bajo de su clase de graduación, pero con una satisfacción que nunca había sentido en el hospital privado. El timbre sonó exactamente a las 2. Patricia abrió la puerta y encontró no solo a Sofía, sino también a Rodrigo. Ambos traían bolsas del mercado. Pensamos que podríamos cocinar juntos hoy, dijo Sofía con una sonrisa tímida. Rodrigo quiere aprender tu receta de mole. Patricia sonrió genuinamente. Había aprendido a aceptar que Rodrigo era parte del paquete, y honestamente, el joven había demostrado ser muy diferente de sus padres. Adelante, pero les advierto que mi cocina es pequeña. Mientras cocinaban juntos, Sofía contó sobre su semana en el hospital. Mamá, no vas a creer lo que pasó. ¿Te acuerdas del doctor Hernández, el jefe de cirugía? Patricia asintió. Pues me felicitó frente a todo el equipo por mi diagnóstico en un caso complicado. Dijo que tenía instinto natural para la medicina. ¿Y sabes qué fue lo mejor? No mencionó mi apellido, ni de dónde vengo, ni con quién salgo. Solo reconoció mi trabajo. Patricia vio el orgullo genuino en los ojos de su hija y sintió su corazón hincharse. Esto era diferente del orgullo artificial que Sofía había mostrado cuando la aceptaron en el mundo Santillán. Esto era auténtico, ganado, merecido. Siempre supe que lo lograrías por ti misma, dijo Patricia. Solo necesitabas creer en ti también. Rodrigo, cortando verduras junto a ellas, agregó: mi padre finalmente entendió que Sofía no necesitaba su hospital para ser una gran doctora. De hecho, le pidió que considerara regresar, pero con un contrato basado en mérito, no en favores familiares. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Patricia. Sofía sonrió. Le dije que tal vez en el futuro, cuando haya ganado más experiencia, pero que por ahora estaba exactamente donde necesitaba estar, aprendiendo de doctores como la doctora Mendoza, que se hicieron a sí mismos, como tú te hiciste a ti misma, mamá. Patricia tuvo que parpadear rápidamente para evitar que las lágrimas cayeran en la comida que preparaba. Durante la cena, Sofía sacó un sobre de su bolso. Mamá, hay algo que quiero que veas, y algo que quiero. Dentro había un cheque por una cantidad considerable. Patricia frunció el ceño confusa. ¿Qué es esto? Es el dinero del terreno de la abuela, explicó Sofía. Investigué quién lo compró. Resulta que ahora vale 3 veces más porque construyeron un centro comercial ahí. El comprador original aceptó venderme la opción de recompra.
No es todo lo que pagaste por mi educación, pero es un comienzo. Quiero ir pagándote poco a poco, mamá. Patricia empujó el cheque de regreso. Sofía, yo no hice todo eso esperando que me lo pagaras. No, interrumpió Sofía firmemente. Sé que no lo esperabas, pero necesito hacerlo. No por ti, sino por mí. Necesito demostrarme a mí misma que puedo devolverle algo a la mujer que me lo dio todo. Además, con este dinero podrías finalmente tomar esas vacaciones que nunca has tenido, o remodelar el apartamento, o simplemente guardarlo para tu retiro. Patricia miró el cheque, luego a su hija, y finalmente asintió. Está bien, pero con una condición. Lo vamos a usar para algo especial, para las dos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sofía. Patricia sonrió. Siempre quisiste conocer el pueblo donde nací, donde tu abuela vivió. Nunca tuvimos dinero para ese viaje. ¿Qué te parece si vamos juntas? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Me encantaría, mamá. Realmente me encantaría. Rodrigo sonrió. Y cuando regresen, si Sofía está lista, me gustaría pedirle algo formalmente. Miró a Patricia con significado, pero esta vez, hacerlo bien. Con su bendición, en su casa, rodeados de las personas que realmente importan. Patricia sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en meses. Miró a Sofía, quien tomaba su mano sobre la mesa. Miró a Rodrigo, quien había demostrado ser un hombre de palabra. Y se dio cuenta de que esto era lo que siempre había querido. No perfección, no riqueza, solo amor genuino, respeto mutuo y la humildad de reconocer errores y trabajar para enmendarlos. Esa noche, después de que Sofía y Rodrigo se fueron, Patricia se sentó en su sofá con una taza de té. Miró la pintura que había comprado meses atrás, la mujer sola pero en paz mirando el amanecer. Se dio cuenta de que ella misma había pasado por su propia noche oscura y ahora estaba viendo su propio amanecer. No porque Sofía hubiera regresado a su vida, sino porque había aprendido a valorarse a sí misma independientemente de su rol como madre. Abrió su cuaderno y escribió una última entrada. Hoy aprendí que el perdón no significa olvidar el dolor. Significa elegir no dejar que ese dolor defina tu futuro. Sofía y yo nunca volveremos a tener la relación ingenua que teníamos antes. Ella me lastimó profundamente y esa cicatriz siempre estará ahí. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo más maduro, más honesto. Y eso, de alguna manera, es mejor. Pensó en todas las otras madres del grupo de apoyo, todavía esperando que sus hijos recapacitaran. Algunas nunca lo harían. Patricia había tenido suerte. Sofía había tocado fondo justo a tiempo para darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero Patricia también sabía que su propia sanación no había dependido de esa reconciliación. Había aprendido a estar bien consigo misma, con o sin la aprobación de su hija. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Gracias por hoy, mamá, por darme otra oportunidad. Te amo. Patricia sonrió y respondió, yo también te amo, mi niña. Nos vemos la próxima semana. Y mientras guardaba el teléfono, Patricia se dio cuenta de que finalmente había encontrado paz. No la paz perfecta de los finales de cuento de hadas, sino la paz real, complicada y hermosa de las relaciones humanas auténticas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno, pero dentro del pequeño apartamento, Patricia Moreno, una mujer que había dado todo y había aprendido a darse también a sí misma, cerró los ojos y sonrió. El futuro era incierto. Habría más desafíos, más conversaciones difíciles, más trabajo por hacer en su relación con Sofía, pero por primera vez en mucho tiempo, Patricia miraba hacia adelante con esperanza en lugar de miedo, y eso, decidió, era suficiente.